En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo y no nos tratas a nosotros como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por tu santa cruz redimiste al mundo entero por amor y con amor. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y aquí estamos reunidos más de dos. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, de tu mensaje, y que de esta forma, Señor, podamos cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas y que también se pueda cumplir la voluntad del Padre en la vida de los demás. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60, y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que recojas todas las intenciones que cada uno trae, todos esos pedidos de oración que recibimos. Te pido, Señor, que los entregues al Padre, porque yo sé que tú los recoges con alegría, para que Él pueda concedernos eso que estamos necesitando, esa gracia, a su debido tiempo y acorde a tu voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que diga sean las palabras del Hijo, a través del soplo del Espíritu Santo, y que de esa forma se pueda cumplir la voluntad del Padre en mi vida y en la de ustedes. Amén. Empezamos. Salmo 25.
Invocar a Dios en la prueba. A ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. En ti he confiado, que no quede avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. Los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí lo serán quienes te mienten. Haz, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos. En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. El Señor es bueno y recto, por eso muestra el camino a los que han pecado. Dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Amor y lealtad son todos sus caminos, para el que guarda su alianza y sus mandatos. Rinde honor a tu nombre, Señor, y perdona mi deuda, que es muy grande. En cuanto un hombre teme al Señor, Él le enseñará a escoger su camino. Su alma en la dicha morará, y sus hijos heredarán la tierra. El secreto del Señor es para quien lo teme, le da el conocimiento de su alianza. Mis ojos nunca se apartan del Señor, pues Él saca mis pies de la trampa. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Contempla mi miseria y mi fatiga y quítame de encima todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos y con qué odio violento me persiguen. Defiende mi vida, líbrame, no quede confundido por haber confiado en ti. Integridad y rectitud me guardarán. En ti, Señor, he puesto mi confianza. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Palabra de Dios. Bueno, el título de este salmo es Invocar a Dios en la prueba. Muchas veces cuando aparece alguna prueba en nuestra vida, lo que menos pensamos es en invocar a Dios y nos desesperamos, queremos actuar de inmediato, siendo que en realidad nosotros si aplicásemos nuestra regla de oro de rezar, pensar y luego hacer, muchas pruebas iban a ser más fáciles de sobrellevar. Empieza diciendo, a ti, Señor, elevo mi alma, a ti que eres mi Dios. En ti he confiado, que no quede avergonzado, ni se rían de mí mis enemigos. Bueno, en otra parte de la palabra de Dios nos dice que nadie que haya puesto su confianza en Dios ha sido decepcionado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo deposito mi confianza en Dios, en ese momento yo ya estoy. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios o me va a sacar de esa situación o me va a dar la fortaleza para sobrellevarla durante el tiempo que sea. Entonces, apenas yo puse mi confianza en Dios, yo ya estoy listo para cualquier prueba. ¿Por qué? Porque sé que Dios me va a hacer pasar esa prueba o mientras que no pase la prueba, me va a dar la fuerza para sobrellevarla y dar testimonio de cómo una persona con Dios adentro sobrelleva esa prueba. Y ahí dice, los que esperan en ti no serán confundidos, pero sí lo serán quienes te mienten. Bueno, hay veces que algunos hechos de la vida nos confunden, no entendemos por qué ocurren o cómo ocurren. Y otras veces también ocurre no solamente eso con hechos en la vida, sino también ocurre con partes de la palabra de Dios. Entonces, en este Salmo 25, lo que nos quiere aclarar es que en la medida en la que nosotros tenemos esa confusión, pero esperamos en Dios, acudimos a las diferentes herramientas que Dios nos da para poder salir de esa confusión. Nosotros ya vimos que San Pablo nos dice que hay, perdón, es San Pedro
en su segunda carta, capítulo 3, versículo 15, él nos dice que hay partes en la Escritura, como en las cartas de Pablo también, que son difíciles de entender y que si nosotros interpretamos mal pueden ser para nuestra propia perdición. ¿Por qué? Porque si hay cosas que nosotros interpretamos mal, nosotros podemos estar justificando acciones que nosotros hacemos que son malas, creyendo de que Dios quiere eso, ¿sí? Entonces, en el momento en el que sentimos una confusión o queremos aprender más, Dios nos brinda las herramientas de personas que estudiaron, que conocen, que están dentro de la iglesia, que nos transmiten lo que Dios quiso transmitir con eso. Entonces, de esa forma nos aseguramos de confiar en Dios y de no quedar confundidos. Muchas veces, en la medida en la que le pedimos a Dios que nos revele, Él mismo nos va revelando de diferentes formas. En lo personal me tocó escuchar enseñanzas de una persona que ella decía em, el tema de las imágenes, o sea, sobre el tema de las imágenes hablaba y decía que era idolatría, no era idolatría, etcétera, etcétera. Entonces llegó un momento en el que yo tenía una confusión. ¿Y qué hice? Le pedí a Dios que Él me muestre, pero no me quedé de brazos cruzados sentado esperando a que la respuesta aparezca en mi mente. Empecé a ir al Santísimo, a orar, y ahí, por ejemplo, se me reveló otra duda que tenía con respecto al enojo. Y ahí, al abrir la Biblia, San Pablo decía, enójate pero sin pecar. Pero yo no tomé eso como si fuera una respuesta directa a Dios, sino que dije, bueno, ¿cómo esto encaja con el resto de la palabra de Dios? ¿Y qué enseña la iglesia con respecto a eso? Entonces fui hablando con personas de la iglesia, fui escuchando homilías, fui leyendo la palabra de Dios y de esa forma la confusión fue disipada. Entonces siempre que tenemos alguna duda es cuestión de preguntar a Dios, de confiar en su espíritu y acudir nosotros a todas las herramientas que Dios nos brinda a través de su iglesia. Después dice, haz Señor que conozca tus caminos, muéstrame tus senderos. En tu verdad guía mis pasos, instrúyeme, tú que eres mi Dios y mi Salvador. Bueno, cuando nosotros queremos ser buenos en algo de nuestra vida cotidiana, como podría ser, no sé, el deporte, nosotros queremos que la persona que nos instruya sea la mejor en ese deporte. O en el ámbito profesional, queremos que sea una persona que sepa de lo que está hablando. Entonces nosotros en nuestra humanidad muchas veces buscamos que sea la persona la más indicada. Pero en nuestra vida entera, el que mejor podría instruirnos es Dios mismo, ¿verdad? O sea, desde el momento en el que es Dios el que nos instruye, ahí estamos seguros de que vamos por buen camino y hacia dónde nos vamos. Y ahí dice, en tu verdad guía mis pasos, instrúyeme tú que eres mi Dios y mi Salvador. Te estuve esperando todo el día. Sé bueno conmigo y acuérdate de mí. Acuérdate que has sido compasivo y generoso desde toda la eternidad. No recuerdes las faltas ni los extravíos de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor. Nosotros, todos los que estamos aquí sentados y todas las personas en el mundo, cometimos fallas durante nuestra vida, tal vez durante nuestra juventud, tal vez hace poco tiempo, tal vez antes de este momento, pero esas fallas, esas faltas, esos pecados, esos errores que que nosotros cometimos, no nos definen a nosotros como personas, no nos definen a nosotros ante Dios. Ante Dios nosotros somos sus hijos y Él en su infinito amor lo único que busca es que nosotros, así como dice el salmista, podamos pedirle que perdone nuestra deuda, por más de que sea muy grande. A veces, dependiendo de cada persona, esa deuda puede parecer muy grande. A lo mejor para una persona que asiste regularmente a misa, faltar un domingo a misa sea una deuda grande. A lo mejor para otras personas decir una mentira. A lo mejor para otras personas robar, para otras asesinar. Y así para cada una puede que la deuda sea grande para con Dios. ¿Y qué pasa? Puede que la deuda tampoco sea tan grande, pero nuestra actitud tiene que ser siempre la misma, esta de acudir a Dios para que Él nos perdone. Y una vez que Dios nos perdona a nosotros nuestra deuda, poder nosotros perdonarnos también a nosotros mismos, ¿sí? Y no quedarnos en la culpa, perdiendo el tiempo en lo que hicimos mal y en nuestros errores, en lugar de orar, en lugar de trabajar en eso que nos equivocamos para no volver a caer, ¿sí? Y dice, no recuerdes la falta de mi juventud, pero acuérdate de mí según tu amor.
Ok, Dios es amor. Y después dice, el Señor es bueno y recto. Porque ¿qué pasa? Nosotros al conocer esta imagen de Dios bueno, de esta imagen de Dios amor, de este Dios misericordia, de repente escuchamos que personas dicen, ah, bueno, pero entonces nadie se va a ir al infierno, nadie se va a perder porque Dios es tan bueno que le va a perdonar nomás todo lo que puedan hacer. Entonces, todos se van a salvar. Y Dios es bueno, eso es cierto. Dios es amor, eso es cierto. Dios es misericordioso, es cierto. Pero no es solamente bondad, no es solamente amor, no es solamente misericordia. Es bueno y recto, dice. Ambas cosas. Y al ser recto, Dios es justo, ¿sí? Y le da a cada uno lo que corresponde. Entonces, le da a cada uno lo que corresponde acorde a lo que esa persona voluntariamente y libremente eligió hacer, ¿sí? Si yo digo, bueno Señor, yo no quiero seguir tu camino, yo no quiero aceptarte, yo no quiero tu perdón, yo no creo que vos me puedas perdonar y no quiero que vos me perdones, entonces Dios no te va a obligar. Dios no te va a decir mi perdón es lo mejor que hay y te voy a perdonar igual. Entonces Dios respeta la voluntad y la libertad humana, porque Él nos creó así. Entonces, dice, el Señor es bueno y recto. El que es recto corrige, ¿sí? Cuando un papá o una mamá se preocupa por su hijo, no es pobrecito que se fue y se le cayó nomás el vaso y tal cosa. No, si es que es necesaria una corrección y decirle, bueno, tenés que prestar más atención, eso es parte del amor también, ¿sí? No es solamente ser bueno y pobrecito y esto nomás, sino la rectitud también, porque eso implica el amor. Después dice, dirige los pasos de los humildes y muestra a los sencillos el camino. Nosotros leemos esto o tal vez otra persona y nos va a decir, pues es un Dios injusto. ¿Por qué a los humildes nomás le dirige? ¿Por qué a los sencillos nomás le muestra el camino y a los otros no? Bueno, ¿a quién le dirige el paso? A los humildes. ¿Por qué? Porque los humildes se dejan dirigir. ¿Sí? En cambio, al soberbio también Dios le quiere dirigir, pero el soberbio dice, no, yo ya estoy yendo por el camino, yo ya sé cuál es el mejor camino, me voy a ir por donde yo creo, por donde yo sé. Entonces no se deja dirigir, Él dirige. Entonces el momento en el que yo dirijo no es Dios el que dirige. Entonces, ¿por qué dirige el paso de los humildes? Porque los humildes se dejan dirigir. Esa es la diferencia. Y los sencillos les muestra el camino, porque ellos quieren ver y le piden a Dios, Dios, mostrame cuál es el camino. En cambio, si no le decís, ¿para qué yo le quiero pedir a Dios si es que yo ya conozco el camino, ya me fui por ahí? ¿Sí? Después dice, amor y lealtad son todos sus caminos, para el que guarda su alianza y sus mandatos. Y nosotros sabemos que en la medida en la que nosotros cumplimos estos mandamientos y guardamos esa alianza que hacemos con Él, solamente amor y lealtad son consecuencia de cumplir esos mandatos. Después dice, en cuanto un hombre teme al Señor, Él le enseña a escoger su camino. En cuanto un hombre teme al Señor, Él le enseña a escoger su camino. ¿Por qué? Porque yo tengo miedo de elegir mal el camino si no es Dios el que me está mostrando. Entonces, en la medida en la que yo tengo miedo de elegir mal porque no es Dios el que me muestra, yo acudo a Dios. Y cuando acudo a Dios, Dios me muestra. Si es que, por ejemplo, vamos a irnos al campo y un vaqueano, que es el que conoce, el que sabe, nos va a mostrar el camino. Nosotros tenemos que poder, primero que nada, acudir a él. Si nosotros decimos, no, vamos a irnos nosotros nomás, el vaqueano no nos puede ayudar. En cambio, cuando nosotros acudimos a Dios, Él nos enseña a escoger. Pero, ¿cómo yo puedo confiar en un vaqueano que yo no tengo idea de quién es? ¿Cómo yo puedo saber hacia dónde me está apuntando el vaqueano si yo no le conozco? ¿Sí? Entonces, para que esta persona me muestre el camino y que yo confíe en que el camino que me muestra yo le tengo que conocer. ¿Sí? En la medida en la que yo le conozco al vaqueano, yo sé, este vaqueano ya me llevó por el camino que tiene que ser, me llevó de forma segura y llegamos a donde teníamos que llegar. Entonces, en la medida en la que yo le conozco a Dios, es más fácil ver hacia dónde Él me está apuntando. Había sido eso que Él me estaba mostrando, era un gesto. Había sido eso que me estaba mostrando, era otro gesto. Pero para eso yo le tengo que conocer a Dios.
¿Cómo le conozco a Dios? A través de su palabra principalmente. Después dice, su alma morará en la dicha. Su alma en la dicha morará. ¿Por qué su alma? Porque hay veces que nuestro cuerpo sufre. Hay otras veces que nuestra mente sufre. Pero si nuestra alma está en esa dicha, puede darnos a nosotros la fuerza para tolerar ese dolor, para tolerar esa situación mental. Entonces, en la medida en la que confiamos en Dios, nuestra alma mora en esa dicha y nos da a nosotros la fuerza para el cuerpo y para la mente. Y dice, y sus hijos heredarán la tierra. ¿Por qué los hijos? Es simple. El niño desde que nace lo primero que hace antes de entender lo que se le dice es copiar. El ejemplo es lo más fuerte que existe. Yo puedo hablarle acá todo lo que ustedes quieran, pero si yo no hago las cosas, no me van a escuchar, no me van a seguir, ¿verdad? Y eso mismo ocurrió con Jesús y va a seguir ocurriendo. Entonces, ¿por qué los hijos? Porque en la medida en la que los padres siguen a Dios, es mucho más fácil que los hijos sigan a Dios. Puede haber situaciones en donde no es así. Y seguramente hay muchos casos en donde los padres no siguen a Dios y los hijos sí. Y vos decís, ¿cómo es eso posible? Y esa es la misericordia de Dios. Que a pesar de que a lo mejor nuestros padres no siguieron el camino de Dios, Dios se apiada de nosotros y por amor nos permite a nosotros caminar. Y a lo mejor a través de nosotros que nuestros padres vuelvan a ese camino. No sabemos. Entonces, en la medida en la que los padres caminan, sus almas dichan y sus hijos probablemente van a heredar la tierra. A mí me tocó irme este fin de semana a la misa de cierre de un retiro y el coordinador del retiro le llamó a su abuela a pronunciar unas palabras frente a todos. La abuela del coordinador era una de las personas que estuvo cuando inició el movimiento peregrino, ¿sí? Que hace 45 años ella estaba. Y hoy en día ella transmitió en sus palabras y dijo que en la medida en la que uno vive con Dios, la gracia se multiplica. Y en ese lugar estaban 6 de sus nietos, estaba su hija sirviendo también en la parte de servicio, en la parte de cocina del retiro. Y ahí nos damos cuenta de cómo es verdad, de cómo se cumple esto en la vida de las personas, de que cómo esa señora durante 45 años permaneció fiel y hoy 6 de sus nietos estaban ahí, uno de ellos dirigiendo ese retiro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejemplo es muy fuerte. En mí generó un anhelo tan grande de verle a 3 hermanos, el coordinador y 2 de sus hermanos ahí presentes, sirviéndole a Dios. Y dije, ojalá algún día esto se pueda dar. Y yo sé que la voluntad de Dios es que eso se dé. Porque Dios quiere que todos nosotros sirvamos, todos nosotros, nuestra familia, nuestros amigos y el mundo entero. Pero ya depende de cada persona que así sea. Decir, sí, yo quiero servir. Y depende no solamente de esa persona, sino de nuestra persona, de nuestro testimonio de vida que la traiga a esas personas a este camino y de nuestra oración por ellos. Después dice, el secreto del Señor es para quien lo teme, le da el conocimiento de su alianza. Mis ojos nunca se apartan del Señor, pues Él saca mis pies de la trampa. Mírame y ten compasión de mí, que estoy solo y desvalido. Atienda lo que dice ahora. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Afloja lo que aprieta mi corazón y hazme salir de mis angustias. Entonces, en la medida en la que algo aprieta nuestro corazón, estamos llamados a pedirle a Dios que afloje, que pueda sacar de nosotros esas angustias. Contempla mi miseria y mi fatiga y quítame de encima todos mis pecados. Hoy Dios nos ofrece la herramienta de la reconciliación, para que en el momento prácticamente que nosotros querramos aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, podamos asistir y en ese mismo día Dios nos perdone todos nuestros pecados a través de ese sacerdote que con el poder recibido de Dios nos perdona. Jesús se hace físicamente presente, o sea, se hace presente en espíritu en ese sacerdote y ahí es Jesús mismo el que nos perdona nuestros pecados. Después dice, mira cuántos son mis enemigos y con qué odio violento me persiguen. A nosotros
a cada uno nos persigue un enemigo diferente, a lo mejor el mismo enemigo a varios de nosotros. Hay veces que ese enemigo que nos persigue es la pereza, y a mí me toca escuchar a personas que me dicen no tengo ganas ni de salir de mi casa, no quiero rezar, no quiero irme a misa, no quiero ni siquiera comer. Y ahí nos damos cuenta de que la pereza ataca y no ataca así tranquila, sino que ataca salvajemente. También puede que nos ataque la ira y todo nos molesta, todo nos enoja y reaccionamos mal. También puede ser que nos ataque la gula y en la ansiedad nos ponemos a comer y comemos cosas que son perjudiciales para nosotros y comemos de más. Y hay veces que esos enemigos vienen solos, otras veces que se alían entre ellos y nos atacan en un combo peligroso. Por ejemplo, una persona con pereza y con gula puede ser muy perjudicial para su salud. Entonces, independientemente del combo de que vengan solos o que vengan todos juntos, nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo del salmista y decirle, defiende mi vida, líbrame. Mira cuántos son mis enemigos y con qué odio violento me persiguen, pero que yo no quede confundido por haber confiado en ti. Integridad y rectitud me guardarán. Integridad. ¿Qué es integridad? Viene de la palabra íntegro, está relacionado con la palabra íntegro. ¿Qué significa íntegro? Un todo, completo. Nosotros muchas veces queremos cumplir algunos mandamientos, queremos cumplir 6, 7 o 9, pero hay uno que no queremos cumplir, o hay veces que no queremos cumplir 7, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Íntegro. Íntegro es todo. Estamos llamados a cumplir todos los 10 mandamientos, no a excepción de este porque tal cosa, no. Esa integridad. Y esa integridad nos guarda. Y dice, en ti, Señor, he puesto mi confianza. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. El pueblo que Dios eligió. Y son todas las personas que deciden acudir a Él. Y le pedimos que a todas ellas le libre de sus angustias. Entonces, haciendo un resumen, invocar a Dios en la prueba. En el momento de la prueba, ese es el momento en el que tenemos que invocar a Dios, ¿sí? Y en la medida en la que le invoquemos, Dios va a responder. Lo único que necesitamos para eso es humildad y darnos cuenta que Dios no solamente nos escucha, sino también que nos perdona nuestros pecados y arranca de nosotros toda angustia y afloja cualquier cosa que pueda estar apretando nuestros corazones. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Muchas veces yo presencié así que una persona, que a la persona se le dice, ay, pero ella es muy buena o algo así. Uh-huh. Y hace poco leí un post que decía que no basta con ser bueno, sino que uno tiene que hacer el bien. Y a lo mejor, o sea, por eso, ser recto, hacer el bien. Y decía, porque el que es bueno muchas veces no sabe distinguir lo que viene del mal y lo que viene de Dios. Y el que hace el bien sí puede hacer esa distinción. Y estamos llamados a eso, no solamente a ser buenos, sino que hay un poco más allá. Y sí, porque justamente en la medida en la que vivimos ese bien, es como que toda esa experiencia, todo ese conocimiento teórico se baja a nuestra experiencia de vida y eso nos lleva a que en otra experiencia de vida podamos reconocer realmente si es bueno o es malo. ¿Alguien más? Ok. Y en la medida en la que nosotros podamos acudir a Dios, nuestra alma mora en la dicha y nuestros hijos, que pueden ser a veces nuestros padres, otras veces nuestros hermanos, nuestros amigos, alguien de la iglesia o un desconocido, también van a poder heredar porque van a ver ese testimonio en nosotros y van a querer acercarse a Dios. Pasamos a Lucas 6. En Lucas 5 nos narraba el evangelista una pesca milagrosa donde Pedro, creyendo saber todo, le dice a Jesús, mira Jesús, esto es lo que yo hago toda mi vida, estuvimos pescando toda la noche. Y ahí Jesús le dice, tiren las redes. Y él le dice, Señor,
nosotros ya nos esforzamos y no conseguimos nada, pero porque vos decís, vamos a hacer. Y ahí se produce el milagro, en la medida en la que le hacemos caso a Dios y le permitimos a Dios obrar. Después se aparecen dos casos, uno primero es del leproso, otro es del paralítico. En ambos casos son sanados. El leproso se presenta a él por voluntad propia y por su fe Dios le sana. En el caso del paralítico le presentan sus amigos y por la fe de los amigos Jesús le sana. Algo muy importante en el caso del paralítico es que primero le dice tus pecados quedan perdonados antes de sanarle. ¿Por qué? Porque es más importante la sanación del alma, la salvación de la persona, que la sanación física. ¿Por qué? Porque una persona cuya alma está en estado de gracia, si su cuerpo muere, va directamente a la presencia de Dios, en donde va a gozar ya por toda la eternidad de su amor, de su paciencia y de su alegría. En cambio, si una persona sana tiene el alma herida por el pecado y muere estando sana, entonces ya sabemos cuál es la consecuencia. Entonces por eso primero le sana el alma. ¿Por qué? Porque es más importante. Una vez que Dios me sana el alma, ya si mi cuerpo se sana o no, ya va a depender de Dios solamente. Pero yo ya no me preocupo. ¿Por qué? Porque mi alma ya está a salvo. Y yo sé que Él o me va a sanar el cuerpo, y si no me sana por algún motivo, me va a dar la fortaleza para sobrellevar esa enfermedad. Después Jesús aclara de que Él no vino para la gente buena, que ya estaba en el camino bueno. Él vino para los enfermos, para esos corazones destrozados, para sanar. Él vino para eso. A continuación empieza Lucas 6. Dice, un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido en día sábado? Jesús le respondió, ¿ustedes no han leído lo que hizo David y con él sus hombres un día que tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan? Y Jesús añadió, el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha. Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado y encontrar así motivo para acusarlo. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y permaneció de pie. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? Paseando entonces su mirada sobre todos ellos, dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana, pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, al que dio el nombre de Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, apodado Celote, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos, y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso,
cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que lo sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empieza este evangelio en el capítulo 6, dice: un sábado Jesús atravesaba unos sembrados y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Bueno, los fariseos eran personas sumamente instruidas que cumplían la ley a rajatabla. Entonces era como que ellos se convertían en policías. Ellos estaban atentos a ver si quién cumplía, quién no cumplía. En eso estaban ellos prestando atención y ven que los discípulos de Jesús no estaban cumpliendo con una de las exigencias del día sábado. Y ahí Jesús les responde: ¿ustedes no han leído lo que hizo David? Y eso ya fue así como una ofensa enorme para los fariseos, porque ellos eran de los más instruidos. Y Jesús le preguntó: ¿y ustedes no leyeron? ¿Ustedes no leyeron lo que hizo David? Como diciéndole, esta persona a la que ustedes admiran, esta persona que es acorde al corazón de Dios, hizo esto. Ustedes no se enteraron, ustedes no leyeron. ¿Por qué critican tanto? Y ahí nos damos cuenta de cómo muchas veces la ley se aplica dependiendo de a quién se le está juzgando. Si la persona, no sé, es pobre o no se le quiere o lo que sea, entonces se le aplica todo el rigor de la ley. Pero si la persona es una persona que es reconocida, una persona con poder, una persona con dinero, entonces la ley es más suave. Y ahí nos damos cuenta de cómo esa ley no es absoluta, esa ley no es justa. Es una ley relativa. Y eso es lo que reclama Jesús. ¿Por qué le aplican todo el rigor de la ley a mis discípulos? Pero cuando David hizo, ustedes no se rasgaron las vestiduras. Y ahí les dice: un día que tuvieron hambre, pues entraron a la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda y les dio también a su gente, siendo que solamente los sacerdotes podían comer. Ok, bueno, ellas se dan cuenta de que hay veces que ocurren estas cosas, en donde la ley ustedes no son igual de estrictos. Y ahí Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor. Y está Señor con mayúscula. ¿Por qué? Porque ya dijimos varias veces que la palabra Señor viene del griego Kyrios, que escrito en mayúscula se refiere a Dios mismo, el que está por encima de todo, al dueño de la vida y de la muerte, al Rey de Reyes. Ese es Señor. Y ahí él dice: el Hijo del Hombre es Señor. Y tiene autoridad sobre el sábado. Y eso les molestó muchísimo a ellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera el sumo sacerdote, el judío con el cargo más alto, tenía la potestad o el poder de hacer que no se cumpla el sábado, ¿sí? O sea, las exigencias del sábado. Ni el sumo sacerdote podía hacer eso. En cambio, Jesús le dice: yo tengo autoridad sobre el sábado. Él no podía dispensar, esa es la palabra. No podía dispensar las obligaciones del sábado. Y Jesús dice: yo tengo autoridad sobre el sábado. Entonces eso más rabia todavía les dio. Otro sábado Jesús había entrado en la sinagoga y enseñaba. Había allí un hombre que tenía paralizada la mano derecha.
Los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si hacía una curación en día sábado. Entonces ahí nos damos cuenta que les molestó lo que Jesús hizo y nació en ellos un espíritu de venganza, de decir, bueno, a ver, algo le vamos a encontrar para poder acusarle. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, como Jesús conoce los pensamientos porque es verdadero Dios y Dios conoce todo, actos, pensamientos, sentimientos, proyectos, anhelos, sueños, todo. Ok. Y dice, pero Jesús, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre de la mano paralizada, levántate y ponte ahí en medio. Las sinagogas solían tener una estructura circular donde en el medio era el lugar más importante. Y Jesús le dice, no solamente voy a hacer el bien, sino que voy a hacer el bien para que todos puedan ver. Así que levántate y ponete en el medio. Entonces Jesús les dijo, a ustedes les pregunto, ¿qué permite hacer la ley en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? En otro evangelio daba el ejemplo y decía, si su burro se cae y se lastima en un día sábado, ustedes no se van a ir a atenderle a su burro o le van a dejar morir. O sea, dando a entender que hasta a los animales muchas veces se le da más prioridad que a las personas. Entonces, en este caso, Lucas es más concreto y dice, ¿qué permite hacer la ley? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Qué es lo realmente importante? Hacer bien las cosas. Hacer el bien. Hacer el bien. ¿Suena? Hacer el bien. Y ahí dice, paseando entonces su mirada sobre todos ellos. Uno a uno les miró para ver cómo reaccionaba cada uno ante el bien. Y dice, lo hizo, y le dijo al hombre, mientras que le miraba a todos, le dijo al hombre, extiende tu mano. Lo hizo y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de rabia y comenzaron a discutir entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta de la reacción de las personas. Cuando hay veces que nos toca hacer un bien, en las personas que están haciendo mal genera una reacción. A mí me tocó conocerla a una persona que durante un examen salió el profesor afuera y todos empezaron a copiar. Y tanto enojo le produjo que le movió a ponerse de pie y decirle a todos los presentes, si ustedes ahora mismo no dejan de copiar, yo le voy a hablar al director y le voy a decir el nombre de cada uno de ustedes que están copiando. Y ustedes piensan que la persona le dijeron, muchas gracias por mostrarnos el camino correcto y darnos cuenta de que la deshonestidad no es buena. Y vamos a hacer un asado en tu nombre cuando termine el examen. Jamás. Lo odiaron a esa persona, se llenaron de rabia y pensaron cómo le podemos perjudicar a esta persona. Y nosotros estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados como cristianos a hacer el bien, aunque nuestra propia vida esté en juego. No solamente un examen o lo que sea. El bien es más importante y eso es lo que Jesús nos muestra. Por eso los cristianos somos los que le seguimos a Cristo. Y ahí se llenaron de rabia, pero Él hizo lo correcto. Sí. ¿A qué se refiere la pregunta qué permite hacer la ley en el día sábado, hacer el bien o hacer el daño, salvar una vida o destruirla? Por lo que yo entiendo es, no importa el día ni el momento para hacer el bien, o a qué se refiere. Y hacia ahí va la respuesta. Lo que pasa es que a ellos en sábado solamente les permitía dar cantidad de pasos para no trabajar, para cumplir lo que estaba establecido en el libro del Éxodo, ¿verdad? Y ahí justamente entra lo que es el cumplir la ley por la ley. Y la ley no está hecha para ser cumplida nomás. O sea, la ley tiene un espíritu, que sería el espíritu de la ley, o sea, una intención. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 del Éxodo, en el versículo 8, ahí menciona a Dios de que es importante el descanso y que el sábado sea ese día de reposo, ¿sí? Entonces a nosotros hoy como católicos, como cristianos, ciertas personas de otras religiones, de otras creencias, nos critican a nosotros que nosotros somos herejes, que nosotros modificamos la Biblia, que porque nosotros festejamos el domingo y no el sábado. Entonces nos critican eso. Bueno, ¿qué pasa? Dios lo que quería era que su pueblo no sea esclavo del trabajo, ¿sí? Que nosotros trabajemos para vivir relativamente bien y no que nosotros vivamos para trabajar, ¿sí?
Hoy en día hay muchísimos problemas a nivel mundial porque las personas se vuelven adictas al trabajo y eso genera conflictos con las demás personas, con su familia, con sus amigos. Y entonces Dios lo que quería era que no seamos esclavos del trabajo, que nosotros podamos dedicarle un día, aunque sea, a desconectarnos de todo y conectarnos con Él. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a leer qué es lo más importante para nosotros los cristianos, hay personas que ese reposo lo guardan el viernes, porque dicen Jesús murió ese viernes, Él murió por nosotros, toda su pasión fue ese viernes. Entonces lo más importante que Jesús hizo por nosotros es su muerte. Pero si nosotros le leemos a San Pablo, él no dice, si Jesús no hubiese muerto, nuestra fe sería vana. San Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Eso dice en la primera carta a los Corintios, creo que es el capítulo 15. Tengo aquí anotado para evitar el error. Primera Corintios capítulo 15, versículo 14. Dice, si Jesús no resucitó, nuestra fe sería vana. Entonces, ¿cuál es el centro de nuestra fe? La resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo, esa Pascua, es el paso de la muerte a la vida. Jesús dice, yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Eso dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10. Yo vine a que tengan vida y vida en abundancia. Y eso se logra venciendo a la muerte. Con ese paso de la muerte a la vida, nos da vida a nosotros, ¿sí? Y nos da vida eterna, para siempre. Entonces, ¿cuál es la fiesta más importante para nosotros los católicos? La única fiesta en el año que la iglesia nos pide comulgar, Pascua. El día de la resurrección no es ese Viernes Santo cuando Jesús muere, no es su nacimiento, es la resurrección de Jesús. Es la resurrección de Jesús lo que le da sentido a nuestra fe. ¿Y Jesús qué día resucitó? Mateo 28:1 dice, el primer día de la semana, el día después del sábado. Si nosotros leemos Mateo 16, versículo 21, ahí Jesús anuncia de que el profeta que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día. Entonces, ¿qué día resucitó Jesús? Domingo, ¿sí? Cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente. Dice, el primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan y Pablo, que debía ir al día siguiente, comenzó a conversar con ellos, pero su discurso se alargó hasta medianoche. Había bastantes lámparas encendidas en la pieza del piso superior donde estábamos reunidos. Entonces, ¿qué dice? El primer día de la semana, que es el domingo, estábamos reunidos para la fracción del pan. Esos eran los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos judíos. Los judíos se reunían los sábados. Nosotros somos cristianos. Los cristianos se reúnen ya desde el comienzo los domingos. ¿Por qué? Porque sábado viene de Shabbat, que viene de descanso. Nosotros los domingo significa día del Señor, ¿sí? Cuando nosotros leemos Apocalipsis 1:10, San Juan, no Constantino, como muchas personas dicen que inventó esa palabra, no. Ya San Juan escribió en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, dice que él recibió una epifanía, recibió una revelación de Dios el primer día de la semana. No, dice, recibió el día del Señor. Y la traducción de día del Señor es domingo. Entonces, después, si nosotros leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice lo siguiente. Dice, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas.
Cuando llegue, daré credenciales a los que ustedes hayan elegido para que lleven esas limosnas a Jerusalén. Y si puedo ir también yo, harán el viaje conmigo. Entonces dice, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. No dice sábado. ¿Por qué? Porque si se iban sábado no iba a estar ningún cristiano. Porque los cristianos se reunían domingo. Domingo. Entonces, por eso dice, cada domingo hagan su ofrenda. Y dice, pongan aparte lo que pueda. No dice 10%. Dice lo que pueda. Si pueden 20%, 20%. Si pueden 80%, 80%. Si pueden 1%, y bueno, 1%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué domingo? Porque domingo resucitó Cristo, porque la resurrección de Cristo es lo que le da sentido a nuestra fe. Entonces, por eso nosotros nos reunimos domingo. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy Señor y yo tengo autoridad sobre el sábado. ¿Sí? Bueno, hacer el bien primero que nada. Esa es la lección de esta primera parte. Después dice Jesús elige a los 12. En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó 15 minutos en oración con Dios. ¿O no? ¿Ah? Toda la noche. Dice, pasó toda la noche en oración con Dios. Toda la noche en oración con Dios. Él sabía de que él tenía que elegir a las personas que iban a continuar su misión. Él sabía que él tenía que tomar una decisión muy importante. Y él le dio la importancia necesaria. No se acostó a dormir temprano para estar fresco, para elegir a sus discípulos. Estuvo toda la noche en oración con Dios. ¿Por qué? Porque él necesitaba discernir la voluntad de Dios. Él necesitaba saber quién Dios le decía, estas son las personas que vos tenés que elegir. Y Dios en la oración te revela su voluntad. Yo no puedo conocer la voluntad de Dios si yo no oro, si yo no leo su palabra. Y en la medida en la que yo oro y leo su palabra, puedo discernir de forma más fácil y más rápida qué es lo que Dios quiere. Pero por eso hace tanto hincapié en la oración. Dice toda la noche en oración con Dios. Y hay veces que tal vez una decisión requiera toda una noche o requiera meses de oración. O hay veces que no requiere oración. Si nosotros tenemos que elegir entre jamón de cerdo y jamón de pavo, probablemente no necesitemos hacer una oración para eso. Pero muchas de las decisiones que tenemos que tomar, sí. Entonces es el momento de aplicar nuestra regla de oro, rezar, pensar y luego hacer. Y hay veces que no va a ser toda una noche, van a ser 2 horas, van a ser 15 minutos, van a ser 30 segundos, va a ser un Ave María, va a ser un Padre Nuestro. Por alguien o por algo, ¿sí? Pero lo importante es acordarnos de esa oración, acordarnos de tenerle a Dios presente, de que en la medida en la que nosotros oramos vamos a poder actuar como Dios actúa y poder discernir su voluntad. Entonces por eso Jesús pasó toda la noche en oración. A mí me tocó vivir una situación donde se produjo un incendio y después de ese incendio una persona empezó a convulsionar y yo que hice, en ese mismo momento me senté al lado de la persona que estaba convulsionando y empecé a rezar. Y entre 6 personas ya estaban todos encima tratando de ayudarle. Y yo recé. Le pedí a Dios que se calme, le pedí a Dios por el enfermo, le pedí a Dios paz. Entonces pues me acerqué a las 6 personas que estaban ahí y le dije, ¿quién de ustedes ya hizo esto antes? Y ninguno respondió. ¿Alguien de que está acá ya hizo esto antes? Sí, yo, dijo una chica, bueno, vení vos. Y finalmente todo terminó bien. Pero ¿cómo yo voy a poder orar en una situación tan difícil como un incendio o una persona convulsionando? Y primero tengo que practicar, tengo que poder escuchar a un niño llorando y continuar orando, continuar pidiéndole a Dios lo que tengo que pedirle. Entonces, la medida en la que yo voy entrenándome para orar y poder comunicarme con Dios en las situaciones más difíciles, voy a poder orar también. Pero para eso implica un entrenamiento, eso implica que cuando yo escucho a un niño llorando o lo que sea, o música, y diga, no voy a más rezar que lo que tanto, no se puede rezar así y dejo, menos voy a poder en la situación en la que yo necesite. Entonces, tenemos que entrenarnos a orar, entrenarnos a comunicarnos con Dios, sea poco tiempo, sea mucho tiempo, pero a comunicarnos siempre con Él. Y bueno, y Jesús le llama a los 12 y ahí sabemos ya
que había gente, poco dinero, mucho conocimiento, poco conocimiento. Seguramente algunos eran lindos, otros eran feos, bajos, altos, pero Dios no discrimina. Dios le llama a cada uno, ¿sí? Entonces, la importancia de la oración toda la noche, toda la noche. Y eso le dio a él la fuerza y el discernimiento para hacer lo que tenía que hacer. Seguramente que hubiese sido más fácil para Jesús elegirle nomás a 12 personas que todos eran multimillonarios, todos eran ricos y recorrer el mundo en sus barcos, ¿verdad? Pero él no le eligió a eso, él eligió a las personas que Dios le dijo, ellos tienen que ser. Entonces, ejemplo para nosotros. Después empieza el discurso del monte, o de la llanura también le suelen llamar. Dice, Jesús bajó con ellos, había un grupo numeroso que venían para oírlo, para escucharle, estaban ahí, para escucharle y para que lo sanara. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho la palabra de Dios, ahí empieza a sanar mi alma, empieza a sanar mi espíritu. Después va a venir la sanación física. Puede que venga, puede que no, pero eso no es prioridad. Entonces acá dice, venían para escucharle y para que lo sanara. También venían los atormentados por espíritus malos que recibían curación. Acá queda en evidencia de que Jesús es ese médico, no solamente del cuerpo y de la mente, sino del alma. Y hoy en día nosotros sabemos que a nivel mundial hay enfermedades que solamente tienen tratamiento, pero no tienen cura. Hay veces que eso ocurre porque la herida no está ni en el cuerpo ni en la mente, sino en el alma. Y el único que puede llegar a esa profundidad y así como un cirujano tocar el alma y restaurarle para una sanación completa es Jesús. Solamente Jesús tiene ese poder. Y dice, ¿a quién le sanaba? A todos. Y dijimos, nosotros hoy estamos llamados así como cristianos, como seguidores de Cristo, a sanarle a las demás personas. Y tal vez en algún momento todos podamos alcanzar el don de sanación y podamos imponerle las manos a una persona enferma y esa persona se sane. Pero mientras tanto, hay un don de sanación mucho más cotidiano, que requiere solamente 16 músculos, una sonrisa. A veces con una sonrisa le podemos ayudar a sanar a las personas. A veces con un abrazo, a veces con una palabra de aliento, a veces con nuestros dedos. ¿Cómo con nuestros dedos? Utilizando nuestros dedos para lo que todo el día utilizamos. Enviar mensajes de WhatsApp. Y abrazo con los dedos está medio raro, ¿verdad? Pero enviar mensajes de WhatsApp, a lo mejor con un mensaje de WhatsApp, a lo mejor con un sticker, podemos ayudarle a sanar a las personas y robar una sonrisa así como la que tiene usted ahora en su rostro. Y es simpático, pero es cierto. Entonces, nosotros estamos llamados a sanar, aunque sea con un sticker, pero a sanar. ¿Cierto? Hay stickers que sanan. Y es simpático, pero es cierto. Entonces, volviendo a lo nuestro, estamos llamados a sanar con palabras, con mensajes, con lo que sea, pero ¿a quién? ¿Nosotros a quién le queremos sanar? Nosotros queremos sanarle a la gente a la que queremos, a la gente que nos quiere, y a la gente que no, ¿verdad? En cambio, el ejemplo de Jesús de que sea quien sea la persona que nosotros notamos que necesita sanación, ese es el momento de actuar y de sanar, ¿sí? Y ahí Jesús le dirige unas palabras y empiezan las bienaventuranzas. Nosotros hoy queremos saber cómo ser felices. Bueno, Jesús acá te dice, Él en vez de decirte, hablar en negativo y decirte, maldito el que haga esto, maldito el que no haga lo otro, Él nos dice, feliz, bienaventurado, bendito el que hace lo siguiente. Y dice, bendito los pobres, bendito los que tienen hambre, bendito los que lloran. Felices los pobres, felices los que tienen hambre, felices los que lloran. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es esa buena noticia. Ese es el Evangelio, la buena noticia que viene para quién y para el que más necesita principalmente. ¿Y quién es el que más necesita? El que no tiene plata para su medicamento, para su educación, el que no tiene plata para comer, el que está triste, el que tiene miedo, el que está ansioso. Esos son los que más necesitan. Y Dios te dice feliz de vos, porque esto no va a durar para siempre.
La cruz dura 3 horas y la gloria después de la cruz dura para siempre. Y si nosotros comparamos esa gloria eterna con esos momentos de sufrimiento, que puede ser toda una vida de sufrimiento, 70 años, comparado con la eternidad, son nada. Así que ánimo, así que fuerza, feliz de vos que este sufrimiento se va a acabar. Y dice, felices los que lloran porque reirán, felices los que tienen hambre porque serán saciados. La forma que tenían ellos de escribir estaba implícito cuando decía, por ejemplo, los que tienen hambre porque serán saciados por Dios. Porque es Dios mismo el que va a saciar esas necesidades. Y después dice, felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Hoy a lo mejor a nosotros nos pueden considerar tontos, bobos o ignorantes o lo que quieran por seguirle a Jesús. O por un lunes dedicarle una hora y media a Dios. O un domingo en vez de dormir, en vez de irnos de viaje o lo que sea, dedicarle una hora a Dios. Y a lo mejor pueden pensar de que somos tontos y a lo mejor nos van a odiar porque cortamos su fiesta o lo que sea. Y a lo mejor nos van a echar de algunos lugares por hacer las cosas como corresponde. Pero Jesús nos dice, alégrense en ese momento y llénense de gozo. ¿Qué significa llenarse? Significa que no haya absolutamente nada más. Que no haya odio hacia esas personas que te están tratando mal. Que no haya enojo, que no haya tristeza, que no haya absolutamente nada más que alegría en ese momento. Eso es lo que Jesús nos dice, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Y recuerden, esto mismo ya les pasó a los profetas. Y después empieza no con las maldiciones, sino lamentaciones. Cuando, por ejemplo, un papá o una mamá ve que su hijo está en las drogas y dice, pobrecito, que piensa que en las drogas está la felicidad y no en Dios. O le ve a su hijo todo el tiempo trabajando y preocupándose por cosas materiales. Dice, pobrecito mi hijo que no entiende que las cosas importantes no son las materiales, sino es Dios. Entonces eso es lo que empieza a decir Jesús. Dice, pobre ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. En vez de buscarle a Dios, deciden consolarse con eso. La gente que tiene hambre come y está contento ya por su comida y no le busca a Dios. Puede que no le busque a Dios. Después dice, por ustedes los que ríen, porque buscan solamente esa felicidad terrena. Lo único que importa es estar contento y lo único que importa es ser feliz con las cosas del mundo. Dice, pobrecitos ustedes, no entienden qué es lo verdaderamente importante. Y al último dice, pobres de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. ¿Qué pasa si todos hablan bien de mí? Si yo soy amigo de todos, evidentemente que algo estoy haciendo mal. Porque si a mí los buenos me quieren y los malos también me quieren, significa que soy un tremendo tibio. Porque hago cosas buenas y por eso me quieren los buenos. Y hago cosas malas y me quieren los malos. Entonces así yo estoy bien con todos. Porque desde el momento en el que yo soy bueno, eso no le gusta a la gente que hace mal las cosas. Y empiezan a hablar mal de vos, y vos que te crees que son santos, y que tal cosa y tal otra. Incluso empiezan a inventar cosas en contra de la persona con tal de perjudicarle. Y viceversa, si las personas hacen cosas malas, los malos están contentos, pero los buenos no están contentos. Los buenos están denunciando esas injusticias, hablando mal de nuestros actos. Y entonces ahí nos damos cuenta de que si todos nos quieren, algo estamos haciendo mal. Y por eso dice, pobrecitos de ustedes, si todos hablan bien de ustedes. Porque significa que algo están haciendo muy mal. Si solamente buscan que la gente hable bien de ustedes. Y cuando están con los buenos hacen cosas buenas. Y cuando están con los malos hacen cosas malas para que los malos también les quieran. Pobre de ustedes, no es esa la prioridad. La prioridad es hacer bien siempre, aunque su vida está en juego. Eso hice yo, nos dice Jesús. Entonces, haciendo un resumen de todo lo que nos enseñó, empieza con el día sábado y nos dice que lo importante es poder descansar. Para nosotros el domingo, porque es el núcleo, es el centro, es la razón de nuestra fe, la resurrección de Jesús. Hacer el bien por sobre todo, hacer bien sea quien sea que esté mirando. Después nos habla de la oración profunda, la oración permanente, la oración constante, la oración para tomar decisiones. Y después finalmente
Jesús nos sana a todos, ejemplo para nosotros de sanarle a otras personas, y nos muestra el camino de la felicidad. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Es Dios o son las cosas? Feliz es lo que se den cuenta de que es Dios la prioridad. Y pobrecitos los que no se dan cuenta, porque no van a encontrar la felicidad. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, comentario? Excelente, se lució el espíritu. Punto para él. Vamos a dar gracias entonces. Señor, quiero darte gracias por este día que nos regalaste, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, de conocer tu mensaje, Señor, que podamos aceptar y llevarlo a la práctica, que esto sea bendición para nosotros y todas las personas que se encuentren con nosotros, que podamos como tú, Señor, ser herramientas de sanación, que primero, Señor, tú puedas sanarnos a cada uno de nosotros y nosotros después podamos llevar esa sanación a todos los que necesiten. También, Señor, que podamos nosotros seguir por tus caminos, pedirte que nos instruyas en todo momento, permanecer en oración para reconocer esas instrucciones y que en esa medida nuestra alma, nuestro espíritu permanezca en dicha y nos dé fuerza a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que asistieron y también por los que quisieron asistir pero por algún motivo no pudieron. Te pido que toda la bendición que se derramó aquí se derrame también sobre ellos. Te pido, Señor, que estas palabras puedan hacer eco en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos hacer el bien como primera medida. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por amarnos, por caminar con nosotros cada día, por ser ejemplo para nosotros de silencio y de oración, de esa oración profunda que nace del corazón. Te damos gracias por interceder por nosotros, por orar por nosotros, ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo, y por mostrarnos siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. María, auxiliadora a los cristianos. Ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.